Buen día, soy Alex David Lozano Ruiz y voy a mostrar el funcionamiento del servicio Hyper-V. Bien, lo primero que debo hacer es preparar el Hyper-V para la replicación. En este caso ya lo hice, pero muestro el paso a paso, en donde primero me facilito la configuración añadiendo el servidor de 2 a mi servidor 1. Para esto doy clic derecho sobre conectar el servidor y acá ya añado el servidor 2. De esta manera tendré acceso a la administración de Hyper-V de ambos servidores desde una misma ventana, entonces me ahorrará tiempo. En mi caso, yo nombro a mi servidor 1 como server y a mi servidor 2 como server 2. Luego de esto ya podemos salir y ahora sí empezar con la configuración del Hyper-V. Para esto damos clic derecho sobre el servidor que vamos a configurar y le damos en configuración. Aquí ya tendremos que modificar la configuración del servidor para recibir réplicas de máquinas virtuales, en donde marcaremos o habilitaremos este equipo como servidor de réplicas y además seleccionaremos el protocolo de HTTP con el puerto TCP/80, es decir, usaremos Kerberos. Ya con esto solamente nos queda agregar nuestros servidores a una entrada de autorización, llenando estos espacios. Es necesario que este proceso se haga en ambos servidores y que los unamos o que los metamos en el mismo grupo. Una vez hecho esto, nos saldrá un aviso que nos va a indicar que debemos configurar el firewall para que nos permita el tráfico de entrada. Para esto debemos entrar a nuestro firewall y configurar la réplica de máquinas virtuales. Para esto, entramos desde panel control al firewall y de aquí en opciones en configuraciones avanzadas del firewall vamos a crear una nueva regla. Para esto pues nos paramos sobre las reglas de entrada, damos clic derecho y creamos una nueva entrada. Una vez acá tendremos que seleccionar la opción personalizada, ya que la vamos a crear desde cero. Luego seleccionaremos todos los programas. Luego vamos a indicar a qué puertos queremos y a qué protocolos queremos que se aplique esta regla. En nuestro caso, vamos a especificar el puerto 80, ya que lo habíamos especificado anteriormente. Y luego vamos a agregar las IPs, las direcciones IPs a las que queremos que haga referencia a esta. En mi caso, agrego ambas IPs de mis servidores. Esto lo hacemos con el fin de que no vamos a dejar acceso desde cualquier lugar, ya que sería un problema de seguridad. Por eso debemos especificar, como ya dije, la dirección IP del servidor de origen. Después ya debemos indicarle que si una conexión coincide con las condiciones especificadas, le vamos a permitir la conexión. Además, es importante que especifiquemos que esta regla se puede aplicar tanto en el dominio como a nivel privado y como a nivel público. Para ya finalmente poder asignarle un nombre a nuestra regla. En este caso, le coloco réplica de máquinas virtuales. Una vez hecho esto, pues ya repliqué como tal la máquina, ya empecé con este proceso, ya que pues con todo el entorno preparado para poder realizar la máquina, solamente quedaba realizar esa configuración, en donde consiste en realizar la copia al otro servidor. Para esto debemos dirigirnos al administrador de Hyper-V y pararnos sobre una de las máquinas virtuales de alguno de nuestros servidores, habilitar la replicación y de acá empezar la configuración. Nos va a salir el cuadro donde debemos agregar o añadir el servidor al que le queremos hacer la réplica. Es decir, si estoy desde mi servidor 1 y quiero hacer la réplica hacia el servidor 2, debo colocar a donde va a hacerse la réplica, es decir, al servidor 2. Luego ya volvemos a especificar el puerto y eh, decimos cuál va a ser el tipo de autenticación que queremos. En este caso será Kerberos. Luego ya debemos elegir la frecuencia con la que los cambios se enviarán al servidor de réplicas. En este caso, como es una práctica rápida, elijo 5 minutos. Más se especifica que el punto de recuperación sea el más reciente. Y ya después debo elegir el método de replicación inicial. Esto será a través de la red y además será una replicación inmediatamente, aunque podría ser en alguna fecha específica que queramos seleccionar. Y así la finalizamos. Ya aquí es importante la pestaña de replicación de la máquina virtual, ya que en ella podemos observar la fecha de la última réplica, si la réplica está correcta y a qué servidor se replicó. Y además otras características que existen, como el estado de la replicación, el modo en que se realizó, el mantenimiento de la replicación,
el servidor principal, desde donde se hizo y al que se replicó, y pues las últimas sincronizaciones. Además, se pueden realizar migraciones en vivo de una máquina virtual hacia otro servidor. Esto debemos pararnos sobre la máquina que queremos mover, damos clic derecho y damos en mover. Para esto indicamos que queremos mover la máquina y luego debemos seleccionar el servidor a donde queremos que llegue esta máquina virtual. Por ejemplo, en mi caso, movería la máquina virtual del servidor 1 al servidor 2. Entonces debería indicar que quiero que sea el servidor 2. Más podemos elegirle el tipo de movimiento, digámoslo así, que queremos que se realice. En mi caso, quiero que sea un movimiento a una máquina a una sola ubicación, pero podemos seleccionar también que sea varias, y entre otros. Luego es importante que seleccionemos la carpeta donde queremos que se guarde esa máquina virtual. O- eh, en este caso, pues ingresaríamos a las carpetas del servidor a donde va a llegar esta y a donde se va a guardar. En mi caso, creo una carpeta en uno de los discos duros que creé yo para que no se me vaya a borrar y que estén seguros. Una vez hecho esto, ya finalizaríamos, daríamos en terminar y el proceso empezaría a cargar.